el pueblo de Dios se refleja tal y como Él es. Pero también en el libro de Números se refleja también cómo es el amor de Dios. Desde el principio el Señor siempre quiso traer libertad y tener salud y traer muchas cosas en beneficio de su pueblo. Pero muchas veces su pueblo fue testarudo, cabezón. Y una de las particularidades que tenía el pueblo de Israel era eso, la queja. Y la queja es un problema que usted y yo tenemos, porque a veces nosotros nos quejamos. A ver, ¿de qué nos quejamos? ¿Quién me puede decir de qué nos quejamos? Del calor aquí en Zamora. Bueno, para Loja, pero si estuviéramos en Loja, qué frío. La lluvia. No teníamos electricidad por falta de agua, y ahora que tenemos lluvia, entonces nos quejamos de la lluvia. Hay inundaciones, entonces nos quejamos de las inundaciones. A veces nos quejamos del trabajo, a veces nos quejamos de los hijos, nos quejamos del esposo, nos quejamos de la esposa, o sea, y al final, ese es un problema del corazón, y el día de hoy les voy a explicar por qué. A ver, la queja, ¿ustedes sabían que la queja es un pecado? Dice, la queja es un pecado que con facilidad puede volverse parte de nuestro día a día, sin querer percatarnos de que lo estamos haciendo. Muchas veces la palabra de Dios dice que la lengua se mueve como ella quiere, ¿verdad? Que no tiene un huesito. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de lo que nos quejamos. O sea, es bueno, y vamos a ver más adelante, que es bueno que usted tenga una incomodidad, pero que eso no se sienta una queja continua. A ver, ¿a cuánto le gusta estar a la par de una persona que está, ay, qué aburrido, ay, qué pereza, ay, es que aquí, ay, es que allá, ay, es que esto, ay, que es que lo otro, ay, es que viera, y empieza a contarle, la verdad, ¿a quién le gusta estar sentado a la par de alguien así? ¿Sabe? Porque no edifica. Y vamos a ver que estar con personas así, ese contagio no nos lleva para ninguna parte. Yo sé que hay momentos y circunstancias que nos toca decir que algo no nos gusta. Lo que pasa es que es la actitud con la que usted lo va a decir, ¿ok? Número 1, y voy a entrar en el tema ya. Número 1, la queja nos lleva a tener una visión nublada de la realidad. Les voy a comentar de que no puse los versículos porque son textos muy largos, y yo sé que usted trajo donde anotar ahí, y si no, va a usar su teléfono celular para anotarlo, para que lo tenga, para que lo comparta con otra persona. Entonces yo voy a mencionar nada más citas bíblicas. El pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, y usted me dice, pastor, eso es de Éxodo, sí, pero necesitamos devolvernos a Éxodo para entender el libro de Números. Cuando está en Egipto, el pueblo de Israel le pide a Dios un liberador, alguien que los libere, que los saque, y por eso Dios escucha esa oración y envía a Moisés. Este Moisés, Dios lo usa porque haciendo prodigios, y lo podemos ver en las 7 plagas, ¿verdad? Cuando la serpiente tuvo que luchar contra los magos que tenía, Dios siempre tuvo cuidado del pueblo de Israel. Dios tuvo cuidado cuando puso una nube, ¿verdad? Ellos se quejaron porque tenía mucho calor, y entonces Dios les puso una gran nube que de día dice que los protegía del calor y de noche los protegía del frío. Después el pueblo de Israel en Éxodo 14:2 se queja porque ven al ejército venir detrás de ellos, y lo que ellos tienen de frente es el mar rojo, y él dice, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para morirnos? Nos sacaste de Egipto para que nos muriéramos en el desierto. Y ahí llega Moisés, y Dios obedientemente y abre el mar rojo, y el pueblo puede pasar y puede ver cómo todo el ejército se va. Otra queja que tuvo en Éxodo 15:24 era porque no tenían agua. No tenemos agua y tenemos sed, no tenemos agua y tenemos sed. Y ahí llega Moisés y les da de beber. Otra queja, Éxodo 16 del 2 al 3. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y con Aarón, dice, porque dice, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Se estaban quejando porque no tenían, según ellos, que comer. Entonces el Señor les dijo, ok, está bien, van a comer, y les mandó primero, ¿qué les mandó primero? Maná, que eran como unas hojuelas, como sucaritas, eran unas hojuelas, pero no dulces, sino saladas, y después dice que les mandó codornices. Entonces, el pueblo de Israel siempre estaba descontento, aun cuando sabía y había visto la mano de Dios. Mire, hermano, muchas veces usted y yo tenemos un corazón ingrato y lleno de incredulidad, y murmuramos y criticamos y no estamos contentos
y nos quejamos. ¿Saben por qué? Porque tal vez lo que usted tiene, usted no está contento, pero lo tiene. Usted puede ver a su alrededor y usted puede ver que usted tiene muchas cosas más que otras personas, pero usted siempre quiere tener lo que usted no tiene. Y en Timoteo dice que mientras que usted y yo tengamos abrigo y techo, tenemos que darle gloria a Dios. Y muchas veces nosotros queremos lo que tiene el vecino y nos quejamos. Uy, Señor, yo tengo un carro modelo 2014, no, pero yo quiero un 2025, Señor, porque el vecino lo tiene y yo no. No, hermanos, ese tipo de quejas nos enferman, ese tipo de quejas contaminan nuestro corazón. La queja nos hace olvidar de las bondades de Dios. Recuerdo una vez, yo creo que ya lo he contado, pero recuerdo una vez que mi esposo en esos tiempos de crisis, que al final un día estos escuché, bendita la crisis que me hizo volver mi mirada al Señor y creer en Él. En ese tiempo, en un tiempo de crisis que estuvimos, mi esposo y mi familia y yo, uno de sus amigos se le había muerto su hijo y había habido un terremoto grande. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en estos días en Filipinas hubo un terremoto terrible. Yo no sé si vieron cómo se veía. Las escenas eran impresionantes. En Costa Rica tiembla hasta 5.6, creo que 6, creo que ha temblado hasta 6, nunca ha llegado a 7. Entonces, hermano, no nos quejemos. En este momento usted y yo tenemos más que toda esa gente que está en Filipinas. Y mi esposo y yo le decía, amor, no se preocupe si usted no tiene trabajo. No se preocupe si usted no está como lo que nosotros pensábamos que íbamos a tener. Al final tenemos al Señor en nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel estuvo por 400 años esclavizados en la tierra de Israel. Y el asunto aquí está en que ellos, así como se acostumbraron a tener dioses, así como se acostumbraron a tener malas cosas, también se acostumbraron a quejarse. Esa queja fue de generación en generación, de generación en generación. Entonces, no recordaron todas las cosas que Dios hizo en su pasado con la gente de ellos. Dice la palabra de Dios, ahora sí, vamos a venir a Números 13. Y todos lo conocemos, la historia de los espías. Dice la palabra de Dios que Dios le dice a Moisés, Moisés, prepárate, porque necesito que envíes a un hombre de cada tribu para que vaya a espiar la tierra prometida. Pero antes de eso, Dios le había hablado a cada uno de ellos en Éxodo 33 del 1 al 6 y dijo, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham. ¿Ven que tenían una promesa? Ellos tenían una promesa, dice, que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia les daré. Escuchen eso que es muy importante, dice, a tu descendencia les daré y enviaré delante de ti el ángel, dice, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dice, la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz y no sea que se sea consumido en el camino. Vean que ya Dios les había prometido la tierra. Estaban a pasos de entrar a la tierra prometida, Canaán. Y Dios le dice, ¿sabes, Moisés? Ve, trae a un príncipe de cada tribu para que vaya a ver. La historia cuenta que ellos salieron, se escogieron uno de cada tribu y salieron 12. Y fueron y durante 40 días empezaron a caminar por toda la tierra prometida. Dios siempre les habló desde un principio de la verdad, les habló de la promesa. Dijo que Él les iba a dar y que Él iba a echar fuera y que esa tierra era llena de leche y miel. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando estos hombres llegaron de esa inspección 40 días después, se quejaron. 10 de ellos se quejaron. Entonces vamos a ver que el pueblo, ahora para el pueblo era muy importante la tierra. ¿Por qué? Porque de ella cultivaban y de ella sacaban cosas para poder intercambiar y poder subsistir, porque unos sembraban una cosa, otros sembraban otra. Al final lo que hacían era un intercambio y así todos sobrevivían. Entonces la tierra era muy importante y ya el Señor les había hablado de esto. Cuando esta gente llega y dice en Números 13:25, después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron
a Cades, donde estaban ellos, en el desierto de Parán. Allí les contaron a Moisés y Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto. Y les mostraron el fruto que habían traído de ese territorio. Y les dijeron a Moisés: fuimos al territorio donde nos enviaste. Uno dice: wow, qué obedientes, ¿verdad? Dice: es un territorio muy fértil. O sea, estaban corroborando lo que Dios ya les había dicho. Allí siempre habrá abundancia de alimento. Mira, dice, estos son los frutos que se han hallado. Y aquí empieza la queja en el versículo 28. Dice: lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Dice: hasta vimos a los descendientes del gigante Anac. O sea, eran gigantes lo que habían ahí. En el desierto viven los amanecitas, y en las montañas viven los hititas, los jebuseos, los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. ¿Dios les había hablado de eso? Ya Dios en Éxodo ya les habían hablado. Entonces, estos 10 espías, porque fueron 12, pero solo 10 vinieron murmurando, vinieron quejándose. Solo estos 10 tomaron la decisión de informar de una manera inadecuada. Era una manera tormentosa. Y si lo hubiera hecho solamente, dice la palabra de Dios, que cuando lo hicieron delante de Moisés, delante de Aarón, y detrás de ellos estaba todo el pueblo de Israel escuchando. Entonces, ¿por qué se quejaron? ¿Porque habían gigantes? ¿Porque habían ciudades amuralladas? ¿Ya Dios no les había dado una promesa de que eso iba a ser así? Entonces, ¿por qué se quejaron? A ver, en mi país dice que en guerra avisada no muere soldado. Si la palabra de Dios, o sea, si Dios había hablado y le había dicho: yo les daré esa tierra, yo les daré. Y muchas veces usted y yo tenemos palabra, mis hermanos, de que usted va a ser un hombre y una mujer de Dios, de que Dios lo va a bendecir a usted, de que Dios tiene propósitos especiales para usted. Pero usted está: uy no Señor, ay qué pereza, mira, ay qué pereza. Como el pueblo de Israel, cuando ya usted tiene una promesa y usted tiene que agarrar de ella y creerla y no quejarse. Y en vez de quejarse, usted tiene que decir: bueno, vamos a ver, el pueblo eran 10 y 2 creyeron. 2 tuvieron un lenguaje de fe y de victoria, y no de queja y no murmuraron. Pero ellos se quedaron callados para ver qué iba a hacer el pueblo. ¿Saben? Cuando estos 10 hombres empezaron a hablar y empezaron a quejarse, dice que la gente empezó a murmurar. Y lea conmigo el versículo 30 de Números 13. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb, que era uno de los 2 que sí creyeron, Caleb y Josué, dice, les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar este territorio, podemos hacerlo. Pero los otros se habían ido pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndole: el territorio era malo, no lo hagan. Les decían: no podemos vencer a la gente tan poderosa, los que vivían ahí son gigantes como Anac. Me imagino que ellos conocían a Anac y entonces eran bien grandes. Dice: antes ellos nos veremos como pequeños grillos. En otra versión dice como langostas, dice. Además, es un lugar donde no se puede vivir, y es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Vea que la queja confunde. Vea que la queja cambia el discurso. ¿Qué le dijeron primero? En los primeros versículos, en el 26 al 29, sí, hay una tierra, está grande, esa tierra es fértil, esa tierra trae buen fruto. Pero como el mensaje que ellos llevaron no fue un mensaje, empezaron a murmurar. Y cuando se murmura, ¿han visto el teléfono chocho? ¿Han visto el teléfono chocho? Ellos llegan y están aquí y dicen: es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra buena. Y ahorita vamos a ver cómo era el tamaño de los frutos. Pero como ellos se quejaron, empezó una reacción del teléfono chocho. Y empezaron a murmurar. Y entonces ya dijeron: no, pero no es tan buena, no es tan fértil, no lo van a dar, no va a ser tan fácil conquistarla. Y vean que Caleb se levantó con una autoridad que lo callaron. Tanto fue la murmuración y la queja que el pueblo de Dios se desanimó. Y no hay un ambiente más feo que la queja.
Nosotros, usted y yo, tenemos que cuidar las cosas que decimos. En Proverbios 18:21 dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de ese fruto. Tenga cuidado, mi hermano, con el mensaje que usted transmite como cristiano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos tomando café en nuestro trabajo o nos vamos a sentar con nuestras amigas y las amigas empiezan a contar su vida que no es en Cristo Jesús, y usted, en vez de darle una palabra de ánimo, una palabra de aliento, usted empieza: uy, sí, ¿verdad? Voy a decir algo. Ay, sí, ¿verdad? Todos los hombres son iguales. Ay, sí, ¿verdad? Ay, no, qué cansado con estos hombres. Ay, no, ay. Y usted, en vez de presentarle: mire, ¿saben qué? Hay un Dios que los ama, hay un Dios, hay un hombre que transforma vidas. Usted empieza a atizar, a echarle fuego a leña, leña al fuego, leña al fuego. Entonces, ¿qué gana le va a dar a la gente de afuera venir aquí a la iglesia? Si al final nosotros vivimos en una pura queja. A ver, no es lo mismo, y yo lo voy a decir así: en ocasiones mis hijos hicieron cosas incorrectas, y yo aprendí como esposa que yo tenía que saber cómo transmitir un mensaje. Y le voy a dar un ejemplo. Si Naomi, Melissa o Daniel hacían algo, y yo llegaba donde mi esposo y yo le decía: amor, es que vieras, Naomi o Melissa o Daniel hizo esto y bla, 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 bla. Yo se levantaba y decía: Melissa, Daniel o Naomi, ven acá, ¿por qué hicieron eso? Bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, ¿verdad? Yo, toda mi ira y todo lo que yo tenía era como un dragón. Todo se lo escupía a él, lo quemó, y a él se le encendió. Pero yo aprendí, hermanas, y tomen este consejo para todos, que si yo llego donde mi esposo y yo le digo: amor, ¿sabes qué? Es que pasó esto y esto y esto, y Melissa o Daniel o Naomi hicieron esto, y necesitamos ver qué hacemos. Mi esposo tomaba otra actitud. Y decía: bueno, amor, conversémoslo con ellos, vamos a hacerlo, conversemos, veamos. Hermano, ¿cuál es el mensaje que usted está transmitiendo? Estos 10 espías llegaron y primero hablaron maravillas del lugar, porque eso fue lo que vieron sus ojos, y después dijeron no, y contaminaron todo el ambiente. ¿Cuál es la forma en que usted está hablando en su casa? Que usted puede contaminar su casa, que sus amigos, que sus hermanos, que sus primos no quieran conocer a Cristo, porque usted tiene una forma de quejarse en vez de darle gracias a Dios de lo que Dios les ha prometido y de lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted y yo nos quejamos, lo que hacemos es que negamos a Dios con nuestros dichos. Dice: no podremos vencer a la gente. Ellos decían ahí: no podremos vencer a gente tan poderosa. Dios ya no había derrotado a todo el ejército de Egipto. Ellos no habían visto con su boca cómo Dios les dio de comer. Y ellos dicen: no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven ahí son gigantes. Yo le pregunto: ¿el gigante que usted tiene al frente es más grande que su Dios? ¿Es más grande que la promesa que Dios le dio? Dios, cuando promete algo, y Melissa, Naomi lo dijo ahora, escuchamos a un pastor decir: cuando Dios cumple, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Él no lo da. Si Él dice que íbamos a vencer, vamos a vencer. Si Él dice que vamos a salir de esto, vamos a salir de esto. Pero ¿saben qué? Nosotros lo queremos todo así. Señor, ¿y cuándo? Señor, lo que tú me dijiste. Mire, nosotros nos agarramos de una palabra, mi esposo y yo, que el Señor siempre alguien venía y nos profetizaba y decían: van a tener mucho dinero, van a tener para construir, ahora no tienen nada, pero van a tener para hacer todo lo que quieran hacer. Y nosotros, sin un 5. Bueno, aquí le puse una peseta en un país, sin un penny, no sé, ¿sí? Pero había una promesa. Y nosotros nos agarramos de ella y empezamos a orar y a creer. Y aunque las cosas, aunque el gigante eran grandes, aunque vivía todo el mundo en las montañas, cerca de los ríos, como pasó aquí, nosotros decidimos no quejarnos. ¿Fue fácil? No. Cuando no teníamos comida, no fue fácil no decir: Señor, pero le creímos a Él. La duda y la incredulidad ve la dificultad, mientras que la fe ve la victoria. Ellos se veían como grillos. Nos vamos a ver como grillos delante de esos gigantes. Amor, mis amores, no es por nuestra fuerza. La victoria está porque Dios ya no lo prometió que nos lo iba a dar. Y así fue lo que dijo el Señor. Él dijo: yo les daré.
la tierra prometida. Aunque esté todos los fulanitos ahí, todos los eteos y los terminados en eteos, yo les daré. Pero usted y yo herimos al Señor con nuestra queja. Y ¿sabe? Lo peor de todo es que Dios siempre escucha nuestra queja. Y Él dice, ¿cómo pueden ser tan ciegos? ¿Cómo pueden no escuchar mi voz cuando yo les digo, les voy a dar? Esa tierra será suya. Fluye leche y miel. Y ellos empiecen a quejarse. Vaya conmigo a Números 14. La queja siempre es contra Dios y Él la oye. Aquella noche, dice, todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaron contra Moisés y Aarón y decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto y en el desierto. Pónganme atención. Escuche esto, lo que está hablando el pueblo de Israel. Dice, escuche ese versículo, dice, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a ese territorio? Para que nos maten a todos y nos lleven como esclavos a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Mejor regresémonos a Egipto. Se decían unos a otros, vamos a elegir a un jefe, dice, que nos lleve de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de estos israelitas. Todos se rasgaron las ropas, o sea, ahí mostraron que estaban tristes. Todos se rasgaron la ropa en señal del dolor. Josué y Caleb, que eran los dos que habían ido a explorar el país. Mire, hermano, la queja trae incredulidad. Ustedes saben, si usted empieza a leer desde Éxodo hasta este capítulo de Números, la queja era esa: ¿para qué nos trajo? ¿Para morir? Mejor nos muriéramos aquí en el desierto. Mejor nos muriéramos aquí en el desierto. Y ustedes saben, se ataron con los dichos de su boca. Esa queja se cumplió en ellos. La queja me hace querer volver atrás. Volvámonos a Egipto. Vámonos mejor para Egipto. Devolvámonos. Porque allá estábamos mejor. La queja no te hace avanzar, mi hermano. No te hace creer. No te hace andar en victoria. Ellos se quejaron por todo. No te asombres que cuando tu lenguaje no es de fe y de victoria, no quieran apedrearte. Cuando en el versículo 7 dice, les dijeron a todos los israelitas del territorio que vivimos, es bastante bueno y allí siempre habrá abundancia de alimentos. Eso estaba diciendo Josué y Caleb, dice. Dios nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo, dice, pero la gente no les hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlos. Miren, mis hermanos, cuando nosotros vinimos aquí, vinimos en fe. Y si nosotros, mi esposo y mi familia, estamos aquí y les hablamos a ustedes en fe, muchos de ustedes han agarrado piedras y nos han agarrado pedradas. Y se han quejado. En estos días, Bruno entró a un Zoom. Y vean, hermanos, aunque ustedes vean las sillas vacías, si ustedes vean sillas apiladas allá, a nosotros no nos importa eso. Porque podrán ser estas sillas, podrán ser nuestros gigantes, podrán ser nuestros eteos, nuestros jebeseos. Pero en ese Zoom, un hombre de Dios empezó a decir, Chini, bueno, Bruno, díganle a sus suegros que las cosas ahorita se ven pequeñas, pero van para grande, que va así. Y él, si ustedes vieron el video, porque una chica nos hizo el favor de grabarlo, dice, aunque se vean así, dice, va así. A mí no me preocupa, ni a mi esposo, las sillas pequeñas. A nosotros no nos vamos a cansar de hablar del diezmo y de la ofrenda, aunque nos agarren a pedradas, porque la promesa está. No me voy a quejar de no dar el diezmo, no me voy a quejar de que no me va a alcanzar, hermanos, veremos la gloria de Dios, pero solamente los que hablan como Josué y Caleb, en victoria, en fe.
No sé qué, ay no, Cristian, yo mejor no voy a ir a la iglesia porque no ven, ay, las sillas están peladas. Hoy faltó. Y usted puede pasar lista, porque ustedes siempre se sienten en el mismo campo. Hermano, no se queje. Dele gracias a Dios de que tenemos un lugar donde nos podemos congregar, podemos escuchar la palabra de Dios, que nos da una promesa donde usted se puede tomar y decirle: Señor, aunque esté en los gigantes y aunque esté lo que esté, esa tierra es de nosotros. El Señor me hablaba que esta era la tierra de mi bendición. Y siempre que vengo para acá, yo le digo: Señor, gracias porque voy para la tierra de la bendición. Yo estoy ahorita en la tierra de mi bendición. Aquí ver esos frutos. Aquí recogeremos esos frutos. ¿Cómo eran esos frutos? Dice que era el tiempo de las uvas. Y dice que un racimo de uvas lo cortaron. Y déjeme meterme aquí a la cocina un momentito. Las uvas no eran así. Dice que ese ramo de uvas, cuando lo cortaron, tuvieron que coger un palo y cargarlo entre dos. ¿Saben? Un palo. Cristian, ponte allá. Así, camina conmigo. Así cargaron las uvas. Y aún con las uvas así, tuvieron miedo de entrar a la tierra prometida. Gracias, Cris. ¿De quién eran esas uvas? ¿De quién era ese fruto? Del pueblo de Israel. Pero se quejaron. ¿Sabe qué es lo más fuerte, mis hermanos? La respuesta de Dios ante la queja. Dios es misericordioso y dice que esta mañana es nueva su misericordia. Pero cuando usted y yo nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, llega un punto en que el Señor dice: hasta aquí estoy. Vayan conmigo al versículo 11, el 10 a la mitad dice, de Números 14. Entonces Dios se apareció con toda su gloria en el santuario delante de todos los israelitas y les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy imposible ni tengo poder? ¿Hasta cuándo, mi hermano? Usted y yo vamos a seguir quejándonos. ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a seguir de cabezadura? Dice: ya he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho con usted? ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios con usted? Y usted, hay cosas que usted no la cree. El 12, les voy a enviar una enfermedad que acabe con ellos, pero de ti haré un pueblo más grande y numeroso. Vean el versículo 13, dice: pero Moisés contestó: si matas a este pueblo de una sola vez, lo van a saber los egipcios que te vinieron. Ok, vamos de nuevo. Si matas a este pueblo de una vez, lo van a saber los egipcios que te dieron sacar a tu país, de su país, al pueblo de Israel. Luego los egipcios se lo contarán a las otras naciones y ellas van a decir: Dios no pudo llevar a su pueblo a un territorio que les prometió, pero por eso los dejó morir en el desierto. Todos saben que tu ciudad, Jesús, todos saben que tú cuidas a este pueblo. Saben que tu nube está sobre ellos y los guías de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. También saben que tu pueblo puede verte cara a cara. Por eso te pido que muestres tu gran poder. Tú mismo has dicho que tienes mucho amor y paciencia y que por eso perdonas al pecador. Tú has dicho que castigas a los hijos y a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres. Dios mío, dice, si desde Egipto has aguantado a este pueblo y si realmente es tan grande tu amor, perdónales ese pecado. Y Dios le respondió: está bien, así lo haré, los voy a perdonar. Yo soy el Dios y mi fama
Esta versión dice, y mi fama, o sea, es conocida en toda la tierra. Pero una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en el desierto verán el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí y me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecieron. Vean, hermanos, tantas veces se quejaron que ellos no vieron no pudieron entrar a la tierra prometida, Canaán. Todos los que se quejaron murieron. La queja trae muerte. Pero saben, en esta mañana yo quiero motivarlos a que usted y yo seamos como Caleb y como Josué. En el versículo 24 dice, pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos al territorio prometido. Desde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes por su parte irán mañana al desierto y van a dar vueltas por 40 días. ¿Cómo era el corazón de Caleb? Al final, el mismo Moisés ya estaba tan cansado también que cuando Dios le dijo, pégale a la roca, o sea, dale un golpecito, dice que él la partió. Y ni el mismo Moisés pudo entrar, porque también estaba cansado de la queja del pueblo. Vea, hermano, Moisés llegó delante de Dios muchas veces a decirle, ¿sabe qué, Señor? Perdónalos. No seas malito, como dicen los janos, no seas malito, perdónalos. Y Dios, además aquí lo está convenciendo, mira, tú tienes buena fama, a ti te han escuchado, conocen bien de ti. O sea, vea cómo nosotros como hombres y mujeres a veces jugamos de quererle torcer como el brazo a Dios. Ay, Señor, eso no es nada, Señor. Y a pesar de todo, Dios le dijo, ok, está bien, yo los voy a perdonar. Pero todos los que se han quejado no van a entrar y van a morir en el desierto. Que hayan dicho antes, era mejor morirnos en el desierto, devolvámonos, era mejor las ollas de carnes en Egipto. Y al final, hasta Moisés, por haber le puesto el pecho a las balas, él también no entró a la tierra prometida. ¿Saben, hermanos? Muchas veces nosotros, por estar de quejumbrosos, no vemos la victoria. Muchas veces nosotros atrasamos lo que Dios tiene para nosotros. Así que la raíz de esta queja constante en un corazón olvidadizo que carece de gratitud, y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. No se queje, mi hermano. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por las promesas. Dele gracias a Dios por lo que Dios ha dicho que le va a dar a usted. No se queje. No sea quejumbrosa. Eso no la va a llevar a ningún lugar. Eso merma su fe. Eso, de lo que usted habla, eso va a recibir. Y al final, Dios tiene cosas grandes para usted. Pongámonos de pie. Padre, en esta noche, en este día, en esta mañana, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, y pedirte perdón, Señor, de cuántas veces nos quejamos. Hablamos que nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, de la lluvia, de los compañeros, del trabajo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de ver las cosas, Señor. Ayúdanos a hablar diferente, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Porque de lo que nosotros hablamos, Señor, dice la palabra de Dios, que eso es lo que vamos a recibir, Señor. Ayúdanos a no quejarnos, Señor Jesús, de que nos toca venir a servir, Señor. Ayúdanos a no quejarnos de que nos toca hacer tantas cosas aquí en la iglesia, Señor. Necesitamos servirte, Señor. Necesitamos que tú, Señor, nos bendigas, Padre. Necesitamos ser como Caleb, Señor, que aunque estuvieron a punto de apedrearlos, Señor, por decir, Dios está con nosotros, Él nos da la victoria. Que no seamos, Señor, los que apedrean. Porque habrá gente, hermano, que va a estar a la par suya y lo va a apedrear. Ay, usted tan pandereta, tan cristiano. No importa, mi hermano. No se canse de decir lo que Dios ha hecho en usted. No se canse en decir lo que Dios le ha prometido. Si usted ha sido quejumbroso, no se canse. Pídale perdón al Señor. El Señor le ha dado a usted promesas de tierras prometidas.
de sus generaciones serán diferentes porque usted ha tomado una decisión diferente. Caleb entró a la tierra prometida, él y su familia. La promesa que usted tiene es para usted y su familia, sus generaciones. Si usted es quejumbrosa, su hija va a ser quejumbrosa. Si usted es quejumbroso, sus familiares van a ser quejumbrosos. Hable en fe, hable en victoria. Tenga una manera de hablar diferente. Al final, toda esta gente se quedó en el desierto y murió. Pero Caleb y Josué pasaron con toda su familia. Hablemos de una manera diferente, Señor. Señor, a veces nos va a costar, Señor, y nos proponemos en esta semana de aquí en adelante, a reconocer, Señor, esas quejas, y que tu Espíritu Santo, antes de que nosotros hablamos nuestra boca, Señor, poderlo quitar, Señor. Y a veces vamos a quejarnos, mis hermanos, y vamos a tratar de justificarlo, pero no puede ser. Señor, venimos con un corazón arrepentido, Señor, porque necesitamos, Señor, quitar la práctica de la queja, Señor. Porque la queja, Señor, es simple y sencillamente una disconformidad con lo que tú me has dado. Todo lo que tú me has dado, dice tu palabra, que es bueno, Señor. Y si no lo tengo, Señor, es porque no lo necesito. Al final la queja, Señor, es contra tuya, Señor, y es de un corazón malagradecido, de un corazón descontento, Señor, con lo que tú has hecho con nuestras vidas y lo que nos has dado. Hoy yo subía un reel y decía, hoy es un buen día, en el chat de las mujeres, para venir a darle gracias porque Él ha sido fiel. Hasta aquí usted ha tenido todo lo que Dios y lo que usted necesita, y por eso Dios se lo ha dado. Así que oremos, Señor, para que tú, Señor, oramos en esta mañana para que tú cambies nuestro corazón, Señor. Si hemos sido malagradecidos, Señor, que a partir de ahora, Señor, seamos agradecidos con todo, Señor, porque todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a ver como tú nos ves. Ayúdanos a ver las promesas, Señor, como tú las ves. Satanás, tú no tienes autoridad para quitarnos y robarnos las promesas que Dios ha dicho de nosotros. Satanás, si tú te levantas por un camino delante de nosotros, tendrás que huir por 7. Y de las cosas que nos han robado, porque no hemos aprendido a callar y no hemos tenido un corazón, Señor, de queja, Satanás nos lo va a devolver en el nombre de Jesús. Porque a partir de hoy decidimos en nuestro corazón tener un corazón agradecido, Señor. Un corazón que te ama, Señor. Un corazón, Señor, conforme a tu bondad. No un corazón con un problema de queja, Señor. En el nombre de Jesús, sella esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que Satanás no nos la robe, Señor. Te prohíbo, Satanás, que te robes esta semilla que hemos plantado el día de hoy en la mente y en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Porque era necesario, Señor, que los que estemos aquí escucháramos eso para poder encontrar la victoria y llegar a la tierra prometida, Señor. Porque si tú has dicho, tú lo harás, y yo lo creo y lo cumplirás. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, amigos. Dios me los bendiga. Respiren profundo. Ahí donde usted está, queda despedido, despídase de alguien, abrácelo, bendígalo ahí donde usted está. Amén. Que tengan una bonita semana, que Dios me los bendiga, que todo lo que hagan prosperen en el nombre de Jesús. Amén.